Yo he ido a ver algún partido de fútbol y he aplaudido mucho a algún jugador que se destaca. ¿Sí? Me ha tocado ir a ver, he tenido la posibilidad de ir a ver un par de partidos a Buenos Aires y he aplaudido bueno, yo soy hincha de Boca, ¿no? He aplaudido por muchos jugadores ahí conocidos que lo único que han hecho es muchas veces quizás hacerme gritar un gol, otras veces me hicieron enojar mucho, pero qué bueno cuando vos y yo podemos entender de que muchas veces elevamos un aplauso a aquel que cambió nuestra vida de tristeza para darnos gozo, aquel que cambió nuestra vida para quitarnos de una condena de muerte eterna, para darnos una nueva vida y vida eterna. Y creo que si tuviéramos que expresarlo físicamente, no alcanzarían los años de nuestras vidas para poder no solamente aplaudirlo, sino también rendirle con nuestra manera de vivir a ese Dios que ha hecho tanto por vos y por mí, ¿sí? Y que venimos hablando a través de las Escrituras ya hace un tiempo, ¿sí? Acerca de todo lo que Él ha hecho por nosotros. De hecho, me encanta porque yo, aunque no parezca, tengo 40 años y de que tengo uso de razón voy a una iglesia, pero no hace muchos años pude verdaderamente empezar a entender un poquito más todo lo que Dios hizo por mí. Y eso siempre nos lleva a la cruz. Ahí cuando vemos a nuestro Señor Jesús ocupando un lugar que Él no merecía, porque como hemos leído y dice la palabra de Dios, Él vivió una vida perfecta, sin pecado. De hecho, Él no cometió ningún pecado y miren que hay una lista grande de cosas que podemos hacer para estar ahí, sí, equivocándonos, pero aún así cuando Él fue rechazado, fue insultado e inclusive fue clavado en una cruz. Aún en esas situaciones más críticas, dice su palabra que Él no cometió pecado. ¿Sí? Pero Él ahí estuvo dispuesto a poner su cuerpo y entregar su vida para que personas pecadoras como vos y yo, que eso creo que somos, ninguno puede decir yo no soy pecador, todos hemos pecado al momento que nacemos, ¿sí? Podamos hoy tener la posibilidad de a través de nuestro Señor Jesús ser perdonados de esos pecados, ¿sí? Poder tener un nuevo corazón y una nueva vida, que estamos en proceso, ¿sí? De ir de a poco cambiando, siendo transformados por medio de su palabra. Y dice su palabra que eso va a suceder hasta que Él venga a buscarnos. Así que si crees de que hoy en este lugar estás viendo personas perfectas, quiero decirte que estás totalmente equivocado. De hecho, hay personas imperfectas que reconocen esa imperfección, reconocemos que somos débiles y que necesitamos, sí, tener a un Dios que nos anime, nos fortalezca cada día y nos dé esa fuerza para poder caminar y todos los días intentar de ser un poquito más buenas personas, pero sobre todo podamos llevar adelante esa tarea que el Señor por misericordia nos ha permitido, sí, llevar adelante, que es de poder hablarle de Jesús a las otras personas. Amén. Así que quiero también aprovechar para darle la bienvenida a aquellos que están hoy en este lugar por primera vez. Muchos han venido a acompañar quizás a sus hijos que están en planta alta y teniendo un tiempo también de enseñanza y de cerrar ese tiempo de celebración del Día del Niño. Y todos los que estamos en este lugar no estamos por una propia decisión de haber llegado, sino que de alguna u otra manera fue Dios que nos movió a este lugar, no para que pases un tiempo de canción o un tiempo de escuchar a alguien que hable, sino Dios te trajo a este lugar porque Él quiere hablar a tu corazón, Él quiere hablar a tu alma. Él verdaderamente te ha traído. Yo a veces me pongo a imaginar, ¿sí?, todo lo que suceda atrás de nosotros mientras venimos a este lugar. Aquellos que creemos, ¿sí?, de que todo esto es espiritual. Se forjan grandes batallas espirituales para que vos puedas llegar hoy acá y puedas recibir lo que Dios tiene para vos. Por eso no desaproveches este tiempo. No solamente vengas con un corazón con ganas de escuchar información o quizás no, sino que puedas tener un oído atento, porque creo que el Señor, de la misma manera que el Señor me habló y me va a seguir hablando, sé que lo va a hacer con vos, para que vos puedas tomar la decisión, ¿sí?, de poder seguir a Cristo y la decisión de verdaderamente poder tener una eternidad asegurada, porque como siempre decimos, lo de la tierra, todo lo que estamos viendo acá es pasajero, pero aquellos que están unidos a Cristo permanecen para siempre. Amén. Así que para ya dar inicio al mensaje, quiero que por unos minutitos cortitos recordemos lo que hemos hablado el domingo pasado. Sí, ahí iniciamos la serie
del mes de agosto, que se trata acerca de una vida espiritual práctica, ¿sí? Y Miki ahí nos compartía un fragmento de una oración del rey David, ¿sí? Alguien que la Biblia lo describe como alguien que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y me encanta porque ahí leíamos un fragmento de esa oración donde él está pidiendo que Dios haga un chequeo de su vida. Sí, fue verdaderamente extremo, ¿no? La decisión de que no sea cualquier persona, sino que sea el mismo Dios, el que diseñó cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro ser, el que haga ese examen de su vida. Y él le decía, oh Señor, examíname, pruébame, mostrame y guíame. ¿Sí? Él quería que Dios pueda mostrarle, como el espejo muchas veces nos muestra en la condición en la que estamos. ¿Sí? Él quería verse, ¿para qué? Para tomar la decisión de ser guiado y transformado por Dios. Y nos animaba así a través de ese mensaje a que vos y yo hagamos esos chequeos, ¿sí? Cada tanto, de ver cómo Dios nos ve. Porque muchas veces vos y yo tendemos a vernos siempre bien, ¿no? Sí, con un montón de problemas, me equivoco un montón, pero estoy bien, estoy firme como para seguir adelante. Y el Señor muchas veces en medio de esas situaciones quiere ir haciendo ajustes en nuestra vida, ¿sí? Para que vos y yo podamos estar listos y preparados para llevar adelante la tarea que nos ha encomendado en esta tierra. Pero de la misma manera que vos y yo muchas veces vamos al doctor a hacernos un chequeo, después hay que ver los resultados, ¿sí? Muchas veces no nos animamos a mirar los resultados, ¿sí? De hecho, muchas veces vamos al doctor y bueno, que sea lo que Dios quiera y se lo doy, ¿no? Y que Él sea quien me diga lo que yo tengo. Pero también a veces me pasa, ¿sí? Le sacamos una fotito, la subimos al chat, ¿sí? A ver qué dice. Y ya vamos con un prediagnóstico, ¿no? De lo que tenemos, aquellos por ahí que nos creemos un poquito valientes. Y ya vamos y lo guiamos un poquito al doctor para verdaderamente ayudarlo a que él sepa lo que tenemos. Pero una vez que el doctor tiene esos estudios en sus manos, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, ¿sí? Nos va a decir que hay cosas en nuestra vida que debemos ajustar. Muchas veces nos dice, mira, vas a tener que cambiar tu forma de comer. Y ahí nos toca el corazón a todos, ¿no? Vas a tener que cambiar hábitos con respecto a tu alimentación. Hay comida que te están cayendo mal, te están dañando. Y en otras palabras, de a poco te van matando un poquito. ¿Sí? Y uno que hace, porque muchas veces te pintan el panorama ahí final. Y a veces uno sale con bastante miedo, ¿no? De lo que puede llegar a pasar. Uno enseguida... ¿sí? Toma esas instrucciones y comienza a comprar todo lo necesario para comenzar a tener ese cambio de hábito con respecto a la alimentación. Y doy un ejemplo como puede suceder inclusive con otras cuestiones en las cuales, o rutinas que estamos acostumbrados diariamente a vivir, ¿no? Pero quiero hoy enfocarte en eso, en el cambio de alimentación. Para que vos y yo podamos tener una vida espiritual práctica, debemos alimentarnos de la manera correcta. Quiero decirte de que el mundo diariamente, si al salir de este lugar, en tu lugar de trabajo, en el colegio, aún en tu círculo de amistades, de familia, muchas veces puedes alimentarte mal, ¿sí? Porque como dice su palabra, el mundo va corriendo detrás de todo aquello que niega a Cristo, que niega a Dios, ¿sí? Hace posar los ojos en cuestiones pasajeras, cotidianas, que muchas de ellas nos terminan destruyendo. Y muchas veces nos alimentamos día tras día de todo lo que absorbemos de las redes, de la televisión, ¿sí? de charlas que podemos tener. Pero hoy el Señor a través de su palabra nos va a orientar para que vos y yo podamos alimentarnos de la manera correcta para poder tener una vida espiritual práctica. Amén. Así que yo te animo a que puedas estar ahí atento a lo que hoy, no yo, sino la palabra de Dios nos va a indicar para que podamos, ¿sí? No solamente escuchar, sino que podamos atesorar y poner en práctica. Porque si el Señor nos está hablando es porque Él nos está preparando. ¿Para qué? Para salir a buscar, ¿sí? A otros obreros, para salir a buscar personas que quizás hoy no saben que están yendo en la dirección equivocada, ¿sí? Puedan conocer a Cristo y puedan volverse a Él. Amén. Desde el principio de la humanidad, desde el momento cero,
¿sí? Hasta en la actualidad hay algo que todos tenemos en común. Y es que luchamos por sentirnos satisfechos y completos. Eso es algo en común que tenemos todas las personas. Constantemente estamos buscando hacer cosas para sentirnos plenos, ¿sí? Para sentirnos completos. Y en la actualidad es peor, ¿sí? Y más porque tenemos muchas herramientas que nos permiten estar informados, pero también muchas herramientas que nos permiten, ¿sí?, alcanzar objetivos que quizás hace muchos años antes no se podían lograr. De hecho, hace muchos años antes, las personas se conformaban o se sentían completos o satisfechos con el solo hecho de poder llevar el alimento diario a su casa. El hecho de llegar a un hogar, el de tener una familia, el hecho de tener buena salud, ¿sí? Poder tener un trabajo, ¿sí? Con eso muchas personas ya se sentían realizadas en su vida. Ahora, como te mencionaba recién, en la actualidad ya el tema cambió un poquito más. ¿Sí? Hoy las personas, para poder sentir esa plenitud, corren, ¿sí?, detrás del dinero, detrás del éxito, detrás del reconocimiento, detrás del poder, de las posesiones y detrás de todo tipo de influencia. ¿Sí? Siempre para poder exaltar y resaltar la persona, el yo. ¿Sí? Esto es algo, y a ver, algo que quiero aclarar, no está mal tener dinero. ¿Sí? El gran problema es cuando el dinero se transforma en aquel que gobierna tu vida. De hecho, en este mundo sin dinero no podemos vivir. Todos tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas durante el mes quizás para poder tener alimento, para poder estar vestidos, para poder tener una casa, mantener la casa y demás. No es malo. El problema es cuando el dinero gobierna tu vida y te hace hacer cosas que muchas veces no están bien con tal de tenerlo. Y de hecho, muchas veces las personas lo tienen y siempre creen que es poco, que no es suficiente, ¿sí? Y día tras día se siguen esforzando y siguen haciendo locuras para poder tener un poco más. Pero ¿saben qué? Ninguna de estas cosas pueden llenar plenamente el interior de las personas. Todas estas cosas nunca nos pueden hacer sentir plenos, porque de hecho vas a ver muchas personas conocidas o famosas que tienen, es más, ni ellos muchas veces son conscientes de todo lo que tienen, pero aún así se siguen sintiendo vacíos y muchas veces creen que todavía falta más y desgastan su físico para tener más y más, ¿sí? Pero nunca pueden sentirse completos. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque hay una necesidad mucho más profunda y esa necesidad es espiritual. Esa es una necesidad del alma que no está pidiendo nada material, sino que está pidiendo algo que lo conecte con el Creador. Sí, y esa es la necesidad que todos tenemos, que toda la humanidad tiene. Muchos, gracias a Dios, hemos podido encontrar el lugar o la fuente que nos alimenta, ¿sí?, y nos mantiene vivos. Aún nos mantiene agradecidos cuando muchas veces no tenemos lo suficiente. Aunque muchas veces nos encontramos en medio de tormentas y de problemas, porque quiero decirte que si estás en este lugar, si estás en una iglesia o sos parte de la familia de la fe, no estás libre de pasar por momentos de dificultad. Jesús en ningún momento dijo eso. Si alguien alguna vez te dice que tenés que ir a la iglesia para no tener problemas, te mintió, porque el mismo Cristo dijo, van a pasar por momentos de dificultad, por momentos de aflicciones, pero también Él deja una promesa, que para todos aquellos que permanecen con Él, ¿sí?, son partes también de la victoria. Entonces, vos y yo, aunque pasemos por las tormentas que pasemos, si estamos bien alimentados espiritualmente, vamos a tener la fortaleza para poder seguir avanzando a pesar de todo lo que suceda a nuestro alrededor. Eso es lo que normalmente sucede. Y ¿saben qué? No hay mejor ejemplo para poder tomar determinadas acciones que la vida de Jesús. Jesús no solamente fue nuestro Salvador, sino que Jesús con su manera de vivir, ¿sí?, nos ha dejado un montón de ejemplos en que vos y yo podemos caminar en un mundo aún todo así corrompido y como está. Por eso Jesús, aunque es nuestro Señor y Salvador, experimentó muchas de las cosas, por no decir todas las cosas que vos y yo experimentamos. Jesús fue tentado, Jesús fue rechazado,
Jesús fue admirado, fue querido, fue aceptado, pero también Jesús tuvo que pagar, ¿sí?, con su vida consecuencias de acciones que Él nunca cometió. Él estuvo dispuesto a asumir responsabilidades a causa del pecado que Él nunca cometió. Entonces, Jesús de hecho su palabra dice que debemos ser imitadores de Cristo. Todo lo que Él experimentó quedó registrado en la palabra, ¿sí?, en las Escrituras, en la Biblia, para que vos y yo podamos ver cómo ese Salvador se identificó con nosotros, pero también nos dejó determinados lineamientos para poder imitar y poder seguir avanzando a pesar de todo lo que nos pueda suceder a nuestro alrededor. Y me encanta porque Jesús se ha tomado, sí, aún siendo Dios, estando en un cuerpo limitado, ha permitido que sucedan un montón de cosas para identificarse con vos e identificarse conmigo también. Y eso lo hace que nuestro Señor y Salvador sea aún más grande, porque aún siendo Dios se identificó con los pecadores. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. No es un Dios que señala y juzga, sino es un Dios que perdona y es un Dios que ama. Y ese es el Dios al que venimos vos y yo hoy a escuchar. Ahora vamos a pasar allá y quiero que en unos minutos vayamos a un momento donde Jesús experimentó una serie de tentaciones, pero ahí vamos a ver cómo Jesús responde a cada una de ellas, ¿sí? Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y antes de leerlo, quiero mencionarte rápidamente el contexto, ¿sí?, de lo que vamos a leer. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue al río Jordán para ser bautizado. Me encanta porque él asumía todas las órdenes de parte de Dios y él se movía en obediencia y él estuvo dispuesto a bautizarse. Y dice que él llegó a ese río, ¿sí? Juan el Bautista lo bautiza. Hay una multitud que presencia ese momento donde nuestro Señor Jesús es bautizado, donde Él reconoce y hace evidente la decisión de seguir a su Padre, ¿no? Él lo que está mostrando es que Él fue a moverse en obediencia. Pero algo que me encanta es que cuando Jesús es bautizado, dice que el cielo se abrió y se escuchó una gran voz. Y se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en que siento gozo. ¿Sí? Otra traducción dicen que me complace. ¿Sí? Mi Hijo, aquel que me complace. ¿Sí? Dios públicamente estaba siendo presentado por el mismo Dios ante las multitudes de que Él era el Mesías. ¿Sí? Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma. ¿Sí? Fue toda una escena que Dios preparó para mostrar a su Hijo. Ahora pasó de esa escena a la que ahora vamos a leer juntos. Y ahí en Mateo 4, versículo 1 dice: luego, ¿sí?, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucho hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Verso 4, Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Versículo 7 dice: y Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos.
Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Verso 10 dice Jesús, vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Vieron dos escenas totalmente diferentes. Pasamos de estar en un lugar donde hay un río y seguramente había algo de vegetación, pero también habían personas, habían multitudes. Sí, los cielos se abrieron, se escuchó la voz de Dios presentando a su Hijo. Pero de un momento a otro, ese mismo espíritu que reposó sobre él ahora le dice, tenemos que ir al desierto. En obediencia, Jesús va al desierto, ¿sí? Un lugar donde se encontraba solamente Jesús. Las multitudes ya no estaban, ahora estaba Jesús solamente. Ya las comodidades de un río, quizás de algún árbol que pueda dar sombra, ya no estaban, era todo desierto. No había nadie. En aquel lugar fue un lugar que el mismo Jesús necesitó para poder tener esa intimidad con el Padre, esa conexión especial, donde solamente Él podía depender de Dios, porque las necesidades de las personas, necesidades que vos y yo tendríamos en un desierto, también la tuvo Jesús. De hecho, su palabra dice que Él tuvo hambre. Seguramente Él tuvo sed, seguramente estuvo cansado, pero Él solamente tenía a su Dios, a su Padre, para poder suplir cada una de esas necesidades. Ahora es muy bueno ver cómo Satanás se animó a tentar a Jesús. Satanás sabía muy bien quién era Jesús. De hecho, sabía muy bien que si él tenía que de alguna u otra manera buscar la forma de destruirlo a Jesús, sería imposible. Pero el mismo Satanás fue tentado al ver a Jesús en un cuerpo limitado como el tuyo, como el mío. Es por eso que Satanás se animó a tentar a Jesús. Y si ustedes prestan atención, Satanás dice que es el rey de los engañadores. Buscó engañar a Jesús a través de las Escrituras. Pero sobre todo buscó poner en duda la identidad de Jesús. Por eso en varias oportunidades le dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Si eres el Hijo de Dios. Y dicen las Escrituras. Satanás lo que estaba buscando era de que Jesús, comience a dudar de su Padre, que Jesús comience a dudar de Dios. Satanás estaba queriendo, con cada una de estas tentaciones, estaba queriendo de que Jesús pueda fallar ante el plan que Dios le había dado para salvar a la humanidad. Eso es lo que estaba buscando hacer Satanás con cada una de estas tentaciones. Pero si prestamos atención, Satanás vino a tentar a Jesús con tres cosas que vos y yo cotidianamente nos toca enfrentar y batallar, que son esas necesidades humanas y que atentan contra la salud espiritual tuya y mía, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida terrenal. Y esto está ahí en 1 Juan capítulo 2, verso 16. Sí, lo vamos a leer en pantalla. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, que dice, físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Sí? El texto sigue diciendo de que todo esto se va a terminar con el mundo. Ahora, estas son tres de las cosas que vos y yo vamos a batallar, de las cuales Jesús dice, yo también fui tentado, pero yo las vencí. ¿Sí? Y ahí ahora vamos a ver en 3 puntos cómo hizo nuestro Señor Jesús, pero también cómo nos anima a que vos y yo podamos tomar nota de esto, para que cuando Satanás quiera venir a engañarte, cuando te encuentres en alguna situación de tentación o en una situación donde te quieras
y tengas la necesidad de alimentarte de algo que espiritualmente comience a matarte, recuerde lo que Jesús hizo. Amén. Por eso el primero de los puntos que quiero hoy que podamos desarrollar para poder mantener esa salud espiritual práctica y saludable debemos fortalecer nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Fortalecer nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Antes de ser tentado, Jesús dice que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Se imaginan? Un mes y 10 días. En medio del desierto, en medio de la soledad, sin nada. En ese tiempo, Jesús se alimentó de la fuente de vida, en esa intimidad, en esa comunión con el Padre a través de la oración, a través del ayuno. Recuerden que orar es hablar con Dios. Ahora yo no sé si a vos te pasa como a mí, pero me ha pasado durante mucho tiempo el normalizar hablar con Dios. Entonces uno a veces va caminando, gracias Señor por esto, gracias por aquello, te pido esto, te pido aquello, te pido esto, te pido aquello, y arrancamos como loros, ¿no? A repetir. Y muchas veces actuamos con tanta inconsciencia que hablamos con Dios como si fuera el 911, ¿sí? Donde acudimos solamente cuando necesitamos algo. Nos olvidamos de agradecer y creemos de que Él está a disposición nuestra para todo lo que vos y yo necesitamos. Y a veces descuidamos las formas, ¿sí? La iglesia moderna ha normalizado tanto y han bajado tanto el nivel de grandeza de Dios, que muchas veces cree que vos estás a la altura de Dios y puedes hablarle como si fuera un amigo, ¿sí? Debemos ir con confianza, su palabra dice que debemos ir con confianza, pero con reverencia, porque no estamos hablando con una persona común y corriente, sino que vos y yo, cada vez que cerramos nuestros ojos en nuestra habitación o donde te encuentres, tenemos el privilegio, el honor de poder hablar con aquel que hizo los cielos y la tierra, en hablar con aquel que pensó cada parte de tu cuerpo, aquel Dios tan grande que nos ha diseñado a vos y a mí, y podemos ser billones de personas que existamos en este planeta, pero ninguno se va a parecer a otros. Somos todos únicos e irrepetibles. Ese Dios grande es el que dice que inclina sus oídos para oír la oración de los justos, ¿no? Yo muchas veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cómo alguien tan lleno de defecto y que se equivoca tanto tiene ese privilegio de poder hablar con vos de manera directa, sin intermediadores, sí, a través del nombre de Cristo, sí, siendo guiados por el Espíritu Santo? Yo no sé vos, pero yo nunca tuve la posibilidad y oportunidad de poder hablar con el presidente. Tampoco que me gustaría, pero aún así podemos vos y yo estar conectados con ese Dios tan grande y poderoso, ¿no? Qué privilegio. Yo no sé si sos consciente cada vez que cerrás tus ojos y hablas con Dios, de que tenés ese privilegio de poder hablar directamente con Él. Y saben que ese beneficio vos y yo lo tenemos, no porque lo hayamos ganado, sino porque hubo un costo el cual Dios estuvo dispuesto a pagar para mantenerse en comunión con vos, y fue a través del derramamiento de sangre de su Hijo y la muerte de su Hijo. Por eso dice su palabra que cuando Cristo murió el velo se rasgó en dos. Y a partir de ahí dice que podemos tener acceso directo al trono de la gracia para el oportuno socorro. Es una herramienta que el Señor dejó a disposición nuestra, que nos mantiene conectados a la fuente de vida. Ahora Jesús era muy consciente de esa herramienta. Por eso Jesús, antes de hacer algo, siempre se tomaba el tiempo para hablar con el Padre. Siempre ir a cumplir algún milagro o ir a visitar alguna aldea, alguna ciudad, él siempre antes solo se apartaba y tenía ese tiempo donde él hablaba con el Padre. No solamente para ser fortalecido y animado, sino también para recibir las instrucciones de parte de Dios. Ahora, si Jesús lo necesitó siendo Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Nosotros, yo no sé vos, pero
Yo no vengo a dar clases hoy de lo que vos tenés que hacer o imitarme a mí. De hecho, yo sí te estoy hablando es porque el Señor primero me habló a mí y me está animando y desafiando y confrontando a que este medio de comunicación lo tengo que utilizar muy diferentemente a como lo venía haciendo, de que tengo que corregir muchas cosas para poder hacerlo como Él quiere que lo haga. Ahora, ¿por qué Él desea que vos y yo podamos fortalecer esa comunión, ¿sí?, por medio de la oración? Y es porque Él tiene propósitos con vos y conmigo y necesitamos ser preparados para poder llevarlo a cabo. Ahora, importante, la fortaleza espiritual se construye en nuestra comunión diaria con Dios y la oración es una de las maneras principales en la que cultivamos esa comunión. Me encanta porque en ese tiempo donde vos y yo oramos, ¿sí?, hablamos con Dios, es un momento donde vos y yo no tenemos la posibilidad de presentarnos delante de Él, donde le decimos cómo estamos, ¿sí?, qué es lo que nos está sucediendo. Es el momento también donde muchas veces aprovechamos a darle gracias por lo que está haciendo, por lo que hizo. Pero también es un momento donde vos y yo tenemos que entregar nuestra voluntad para poder cumplir las de Él. Y alguien que nos puede dejar una pequeña enseñanza de esto es Pablo. Sí, Pablo, estando en la cárcel, escribe una carta, la carta de la iglesia de los filipenses, y en el capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo, en medio de esa situación, ¿sí?, de prisión, dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, lo que vemos con Pablo es que nuestra oración no tiene que estar condicionada al momento que vos y yo estamos pasando. Porque muchas veces acudimos a la oración cuando estamos ahí de últimas. De hecho, muchas veces vemos, no sé si te ha pasado, de que alguien se te acerca y te dice: necesito que ores por mí porque me surgió determinado problema, determinada enfermedad, determinada situación con mis hijos. No sé ya qué hacer y necesito que oren, ¿sí? Y el Señor no está buscando que lo dejemos en el último lugar de la lista. No, Él quiere que vos y yo alimentemos ese medio, ¿sí?, de comunicación de manera diaria. Porque cuando vos y yo comenzamos a orar, las preocupaciones se van. De hecho, si el Señor está diciendo no se preocupen por nada, es porque sabe muy bien de que vos y yo tendemos a preocuparnos por todo. De hecho, es natural preocuparnos, ¿sí? Vemos la noticia y nos preocupamos por lo que va a pasar esta semana, por los terremotos, por la situación económica y un montón de otras cosas más que suceden a diario y generan muchas veces preocupación. Pero Pablo, a través de su palabra, inspirado por Dios, dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. En la oración incluye todo, ¿sí? No solamente oro por mis problemas, sino oro también por las cosas buenas que vos estás haciendo. No solamente oro porque las cosas me van mal, sino que oro porque aunque las cosas me van mal, aún me mantengo en pie. Oro porque soy débil y necesito ser fortalecido. Oro porque necesito ser equipado y animado para ayudar a otros. Tenemos miles y miles de motivos para orar todos los días. Pero la oración siempre va acompañada de gratitud. Díganle a Dios todo lo que necesitan, aunque Él ya lo sabe. Él nos anima a que lo expresemos. Pero sobre todo con un corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho. Quiero decirte de que aunque quizás hoy digas: ¿sabes qué? Mi vida hoy no muestra nada bueno. Él ha hecho demasiadas cosas para que vos hoy puedas tener vida. Hay demasiadas cuestiones que un médico o alguien puede explicar mejor por el cual vos y yo hoy podemos estar de pie y respirando y teniendo vida. Pero eso es uno de los tantos motivos que tenemos para agradecer. Porque podemos tener vestimenta, porque podemos tener quizás una familia, un hogar. Si hay tantas cosas diarias que vos tenés a tu alrededor que nos tienen que llevar a ser agradecidos a Dios
porque todo lo que vos y yo tenemos es todo permitido por Él. Y que Él tiene cosas mejores preparadas, y sí, pero a su debido tiempo. Siempre prepara a todos para que puedan ser bendecidos. Pero me encanta saber de que hay un Dios bueno que está deseoso de querer hablar con vos de manera diaria. Por eso cuando oremos no solamente digamos y terminemos en el nombre de Jesús, amén, y me voy. No, hacete también el tiempo para hacer silencio y escuchar su voz. Porque de la misma manera que Él quiere escucharte, Él también quiere hablarte. Y cuanto más ores, tus oídos más afilados van a estar a su voz. La vas a reconocer y ahí vas a empezar a experimentar cosas nuevas en tu vida que te van a llevar a otro nivel. Amén. Bueno, ahora, ¿cómo llevo una vida de oración? ¿Vamos a lo práctico? ¿Quieren ir a lo práctico? ¿Sí? Orar. Muchas veces que decimos, listo, me levanto, hago una oración rápida y me voy. ¿Sí? Momento de la comida, gracias por los alimentos, listo. ¿Sí? A la noche antes de dormir y gracias por todo lo bueno que pasó y por lo no tan bueno. Listo. Eso no es una vida de oración. ¿Sí? Eso no es una vida. Te lo dice alguien que estaba convencido de que eso era tener una vida de oración. Para nada, el Señor está buscando algo más. Por eso es muy importante que si vos tenés y yo tenemos el privilegio de hablar con Dios, es de buscar en nuestra agenda que esté marcado ese tiempo, ese momento. Basta de buscar a ver el tiempo que me sobra para poder hablar con el Señor. No. De la misma manera que te haces el tiempo para ir al gimnasio, de la misma manera que cumplís ciertos horarios en tu trabajo, de la misma manera que te tomás un tiempo para ir a visitar a un amigo, algún familiar, es necesario que aquellos que queremos alimentar y tener una vida espiritual práctica y sana y saludable, pasemos por la oración. De la misma manera tenemos que agendar una parte del día donde nos apartamos de todas nuestras actividades, donde inclusive hasta podemos buscar un lugar físico dentro de nuestras casas para poder parar un poquito y poder conectar con Dios. Ahí le estás demostrando de que Él es tu prioridad. Si vos querés ver bendiciones en tu vida, si vos querés ser usado por Dios, si vos querés que Dios controle y dirija cada una de las áreas de tu vida, que el Señor solucione cosas que quizás debe solucionar y aunque transformen nuestras vidas, tiene que haber oración. Si no hay oración, no pretendas que Dios te solucione todo lo que vos necesitas que Él solucione. Si querés ser transformado y demás, tenés que orar. Tenés que tomar ese momento para poder comunicarte con nuestro Dios. Porque Él es la fuente de nuestra fe. Amén. Ahora, si yo no respeto ese tiempo, ¿sí?, de intimidad, ese tiempo de comunión, no puedo esperar resultados correctos. ¿Sí? Si no tengo ese tiempo de oración especial, no puedo esperar los resultados correctos. Ahora, ¿saben qué? Consejo de alguien que también lo tiene que poner en práctica, ¿sí? Soy yo el primero. El mejor momento es a la mañana. Cuesta un montón, porque a nuestro cuerpo, a nuestra carne le cuesta. ¿Sí? ¿A quién le cuesta levantarse temprano? A todos. Algunos quizás a veces puede decir, no me cuesta. Antes de que suene el reloj me despierto. Pero damos vueltas en la cama. Nos gustaría estar un ratito más. De hecho, mañana lunes, qué bueno que vamos a poder estar, quizás muchos de nosotros, un rato más en la cama. ¿Sí? Entonces cuesta. Y la carne sabe, ¿sí? Reconoce, ¿sí?, de que si vos tomás ese hábito, ¿sí?, de entregar la mañana, las primeras horas del día, sabe de que está saliendo de esa zona de confort. Porque cuando vos te tomás y yo tomamos esa acción, lo que estamos haciendo es decir, Señor, yo hoy comienzo el día rindiendo mi voluntad. Yo hoy comienzo el día, ¿sí?, entregándote todos mis planes, todas mis ideas, mis deseos, todos mis proyectos. Inclusive comienzo el día entregándote mi agenda.
para que no se haga mi voluntad, sino para que se haga la tuya. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Comienzo el día, Señor, queriendo hacer solamente tu voluntad y no la mía. Si vos y yo comenzamos a tener ese hábito en nuestro día, va a ser muy diferente. Esto no quiere decir de que no vayas a tener algún tipo de situación complicada durante el día, pero sí te aseguro de que lo vas a afrontar de una manera diferente. Ya no vas a reaccionar como antes, no vas a responder como antes, sino que en cada acción que vos tengas, aún en medio de la dificultad, otros van a poder ver a Cristo a través de tus acciones, a través de tus palabras, a través de cómo vos reacciones en medio de cada una de estas circunstancias. Amén. Ya no es lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Ahora me encanta porque saben que Dios no busca obligarte, pero sí te dice que te conviene y que debes hacerlo. Cada uno toma la decisión de cómo de ahora en más va a tener ese tiempo de oración. Te aseguro que los resultados van a ser evidentes. Otros van a ver los resultados en tu vida de ese tiempo de oración que vos tenés por la mañana. ¿Sí? Ahora, esto no anula que oremos por los alimentos, esto no anula que quizás estés en tu trabajo y tengas un tiempo de oración. No. Todos aquellos que amamos a Dios y reconocemos quién es Él, vivimos 24/7 comunicados con Él. Pero qué bueno es poder parar la pelota, ¿sí? Y poder tener ese tiempo de comunión especial para que Él pueda seguir forjando en nosotros el carácter de Cristo, ¿sí? De esa manera poder tener una vida espiritual bien alimentada. Amén. Ahora, qué bueno que vos y yo nos podamos preguntar de cómo está nuestra oración, ¿sí? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Sí? ¿Estoy buscando un tiempo, el tiempo que me sobre para hablar con Él? ¿O soy de aquellos que a partir de ahora voy a apartar un tiempo para mostrar de que Él es mi prioridad? Ahora, esto es sumamente importante porque si vos y yo no oramos, estamos acabados. Si no oramos, como dice la juventud, estamos muertos, estamos muridos, ¿sí? No tenemos opción, porque Él es el medio que nos conecta a esa fuente necesaria de fe. ¿Sí? No se puede, de hecho, no se puede tener una buena salud espiritual sin oración. Tiene que ser parte de tu vida diaria. ¿Amén? Genial. Segundo punto. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Sí? Alimentarnos de la palabra de Dios. Satanás tentó como hablamos recién, tentó a Jesús con la palabra, ¿sí? Buscando, ¿sí?, de que Jesús pueda dar lugar y satisfacer esas necesidades físicas, ¿sí?, dejando a un lado lo que Dios quería hacer con su vida, ¿sí?, buscando obviamente fallarle a Dios. Ahora es importante ver cómo responde Jesús. Jesús respondió con cada tentación con las Escrituras. Con cada una de estas tentaciones, el Señor pudo replicar a Satanás con la palabra. Además, en el versículo 4, cuando Satanás les dice, tenés hambre y convierte estas piedras en pan, tenés el poder para hacerlo. Sí, Jesús responde, ¿no? No solamente de pan vive el hombre. Lo que Jesús le estaba diciendo a Satanás es que el alimento que vos y yo necesitamos de manera diaria, así para alimentar el cuerpo, pero aún la alimentación que el mundo ofrece, no puede suplir el hambre del alma. No puede saciar ese hambre que vos y yo tenemos dentro de nuestro interior, que muchas veces hace de que nuestra alma a gritos, ¿sí?, pida de que podamos conectar con la fuente de vida.
Jesús le estaba diciendo, el pan no puede satisfacer esa necesidad del alma, solamente Dios. Solamente Dios puede satisfacer esa necesidad. Por eso es que vos y yo no podemos tener una buena vida espiritual si buscamos alimentarnos de las palabras del mundo. No podemos tener una buena vida espiritual si buscamos cada día alimentarnos de lo que el mundo nos dice, de lo que el mundo nos ofrece. Es como querer estar bien fit, ¿sí? Tener ahí una vida saludable comiendo comida chatarra, ¿sí? No va a ayudar para nada, ¿sí? El hepatograma te va a dar con valores totalmente alterados, ¿sí? Se le dice a alguien por experiencia, ¿sí? Necesitamos alimentar el alma con buen alimento. Por eso es que el mejor alimento que vos y yo tenemos para alimentar el alma es la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sí? Su palabra es ese alimento que el alma necesita. Y saben que es necesario porque hay cosas que Dios tiene que cambiar en nosotros. La palabra es necesaria porque vos y yo necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser fortalecidos. Su palabra inclusive nos recuerda quién es Dios y de dónde Él nos sacó a vos y a mí. Su palabra nos enseña a discernir inclusive lo bueno de lo malo. Por eso es que cuando vos y yo dejamos que la palabra actúe en nuestra vida como ese alimento necesario, no importa la situación que nos quiera hacer caer, ¿sí? y ceder a la tentación o darle lugar a que esa dificultad nos destruya, vos y yo vamos a tener la herramienta necesaria para poder responder como lo hizo Jesús. Por eso es que es muy importante, no sirve tener mucho conocimiento de la palabra si no la aplico. Puedo ser un intelectual y saberme muchos versículos y capítulos de la Biblia hasta de memoria, pero si yo no la aplico en el momento correcto, no sirvió de nada. Y Dios lo que busca es que vos te alimentes, digieras bien ese alimento, para que cuando vos lo necesites, con la ayuda del Espíritu Santo vas a recordar promesas. Vas a recordar inclusive lo que vos tenés que hacer para cambiar hábitos que no son saludables en tu vida. Nos va a indicar por dónde debemos ir, inclusive qué decisiones vos y yo debemos tomar. Ese es el alimento diario que vos y yo necesitamos, su palabra. Ahora, ¿cómo creo un hábito dentro de lo cotidiano? ¿Sí? Vamos a lo práctico. Gracias, Ney. Saben que tenemos dos maneras de leer la palabra. Lo podemos leer como un libro que tiene un montón de historias o tiene un montón de información y tomo quizás fragmentos que me ayudan a justificar mis decisiones, que inclusive que muchas veces lo utilizo como para animarme a hacer algo. Ejemplo, necesito hacer determinado proyecto, ¿sí? El que se imaginen, inclusive el que quizás ustedes tienen en su cabeza. Y empezamos a buscar en la Biblia algún texto que nos diga, dale para adelante, que vas bien, ¿sí? Buscando ahí como, mirá, el Señor aprobó lo que yo quiero, voy para adelante, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Amén? ¿Cuánto lo hemos hecho así? Y son textos que nos alimentan, ¿sí? Que nos ayudan en momentos de dificultad, que el Señor utiliza para levantarnos. Pero muchas veces sé fuerte y valiente. Bueno, Señor, agacho la cabeza y encaro esto para adelante. Y voy, ¿no? Y después me la doy contra la pared y, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste de la manera que vos querías que yo lo haga?
Entonces comenzamos a usar la palabra para poder satisfacer nuestros propios deseos sin culpa. Comenzamos a utilizar la palabra como amuleto, ¿sí? Como esas frases que muchas veces pegamos en nuestras casas para darnos ánimo. Y la palabra no es para eso, lo acabamos de leer recién en la palabra, ¿sí? Ahora, la segunda opción en la que vos y yo sí debemos tomar y inclusive leerla de esa manera, es que cuando yo la leo, estoy buscando ser enseñado. Estoy buscando ver qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que tengo que corregir en mi vida. Cuando yo leo la palabra, tengo que leerlo con el deseo de ser corregido por Dios. Inclusive de ser guiado para poder hacer lo correcto. Y cuando yo leo la palabra, sí, busco ser preparado y equipado para hacer toda buena obra. Esa es la manera correcta en la que yo y vos debemos leer las Escrituras. Vieron que hay mucha diferencia entre una forma y la otra. El Señor está buscando de que la palabra de Dios nos moldee al carácter de Cristo, nos moldee a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer buenas obras a través de nuestras vidas. Él tenemos el privilegio de poder ser elegidos por Dios para llevar adelante ese plan de salvación para otras personas. Muchas veces mencionamos, los ángeles lo harían mejor que vos y que yo. Cualquier creación del cielo podría hacer esto en cuestiones de segundos, pero Él confió esta tarea tan especial solamente para los hijos. Por eso es que cuando vayas a tener ese tiempo de lectura, pedile al Señor, Señor, quiero que vos me muestres qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo corregir. ¿Qué decisión? Mira, tengo que tomar esta decisión, Señor, que podamos acudir a la palabra. Señor, tengo esta situación en mi familia, voy a la palabra. A través de la palabra Dios nos habla. ¿Sí? Dios nos escucha a través de la oración y también nos habla a través de su palabra. ¿Sí? Señor, tengo esta situación en mi trabajo, ¿qué tengo que hacer? Y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Saben que una vez, rapidito lo voy a mencionar, pasó una situación con mi hijo más chico, ¿sí? de una situación ahí del desarrollo del habla, ¿sí? Fuimos al doctor, lo primero que te dicen, listo, el nene tiene que ir al psicólogo y tiene que empezar a hacer este tratamiento y demás, ¿no? Y estuvimos charlando con mi esposa, hablamos con los pastores también, y me encanta porque todas las respuestas las encontrás en la palabra de Dios, acá. Y el Señor nos comenzó a dar herramientas y a mostrarnos de qué manera nosotros podíamos ayudar a nuestro hijo. No hizo falta de psicólogos. Sí tomamos la responsabilidad de ir a un especialista que nos ayude y nos dé herramientas para poder animarlo a él, ¿sí? Con el desarrollo del habla. Gracias a Dios va avanzando muy bien. Pero lo que quiero decirte es que hay cuestiones cotidianas que vos y yo nos tocan enfrentar y muchas veces pasar. Y es muy bueno que vos y yo podamos acudir a la palabra para ver de qué manera debemos actuar de manera correcta, para que haya bendición en en las decisiones que vos y yo tomemos. Quiero decirte que tengo muchos conocidos de por querer resolver sus cosas a su manera, han entregado sus hijos a personas que con recetas mágicas iban a quitar un montón de problemas de salud. En otras palabras, estaban entregando a sus hijos al enemigo para que pueda destruir su corazón, pueda destruir su alma. Recordemos que Satanás dice su palabra que vino a matar, a hurtar y a destruir. Él no viene a convencerte un poquito, él viene a engañarte para matarte, para destruir tu matrimonio, para destruir tu relación con tus hijos, con tu familia. Él viene a dejarte arruinado, él viene a arruinar tu vida y a matarte de manera espiritual. Por eso, como sabemos de que Satanás anda de esa manera queriendo matarnos, qué bueno que vos y yo, todo lo que suceda en nuestra vida podamos pasarlo por la palabra. Amén. Esto es muy importante, porque la palabra nos va a permitir discernir lo bueno de lo malo y nos va a animar a tomar las decisiones correctas. Quiero decirte que si te animás a alimentarte de la palabra, muchos de tus sueños, muchos de tus ideas y deseos van a ser destruidos.
Porque lo que el Señor tiene escrito en este libro para vos es mucho mejor de lo que tu mente limitada puede generar y hacer. Cuando vos dejás que su palabra haga efecto en tu vida, prepárate porque vas a pasar por distintos momentos que te va a permitir que cumpla deseos y sueños que jamás te imaginabas. Y no lo remitas a cuestiones materiales nada más. El Señor te ha elegido y te quiere preparar para que vos puedas ser de influencias a otras personas, para que vos puedas mostrar a Cristo. ¿Saben que el llevar el mensaje de Cristo a otras personas es la responsabilidad y la tarea más maravillosa que vos y yo podemos tener? Nada de eso se asemeja a lo que el mundo te hace creer que es bueno. Porque esos sueños y esos deseos, ¿sí?, de llevar a Cristo a otros lugares, el Señor lo quiere cumplir en tu vida. Ahora, naturalmente, el Señor también permite que vos y yo podamos cumplir sueños. Conocer algunos lugares, ¿sí?, de disfrutar tiempo con la familia, porque vos y yo estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios poderoso. Y el Señor me encanta porque cuando uno le rinde su vida y se la entrega para que sea Dios quien se adueñe y sea Dios quien nos lleva a donde Él nos quiere llevar, el Señor también recompensa. Y Él recompensa de una manera que muchas veces no lo podemos entender. Y ese es un Dios bueno. Amén. Ni hablar porque nos dio salvación, ¿no? Ese es lo máximo. Así que agradecido por todo lo que Dios hace por nosotros. Ahora, cuando vos lees la palabra, ¿sí? Y esto es para que nos preguntemos, ¿estoy leyendo para que Él me corrija? ¿Para que Él me pueda guiar, me pueda enseñar? De hecho, ¿me estoy alimentando de su palabra o estoy dando lugar a que sea el mundo quien me alimente con su palabra? Acudo a su palabra para poder quitarme dudas, consultar acerca de determinadas situaciones, o permito que el mundo me diga qué es lo que tengo que hacer. Por eso, de la misma manera que vos y yo nos alimentamos de manera diaria con comida para mantenernos con vida y estar fuertes, también tenemos que tener el hábito de tener ese tiempo, ¿sí?, para poder alimentarnos de la palabra de nuestro Dios, esa palabra sana que va a generar y va a dar fruto en nuestras vidas. Ahora, es importante, una iglesia sin escritura, sin palabra, es una iglesia vulnerable. Es una iglesia muy influenciable. Es una iglesia fácil de destruir por Satanás. Pero una iglesia que está parada sobre la palabra de Dios, está parado, sí, sobre las escrituras, aunque todo se venga abajo, siempre va a permanecer en pie. Y toda persona que se mantenga parada en las escrituras, pase lo que pase, nada lo va a derribar, sino que vamos a mantenernos siempre firmes. Amén. Y tercer punto, sí, ya para ir cerrando, debemos cultivar una vida de adoración y servicio. ¿Sí? Cultivar una vida de adoración y servicio. Ahí en el versículo 10 del capítulo 4 de Mateo, el diablo, ¿sí?, en el verso 8 dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Verso 9, y Satanás le dijo: y te daré todo esto si te arrodillas, ¿y qué? Y me adoras. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Todos los días, vos y yo somos bombardeados por situaciones que buscan cambiar el destinatario de nuestra adoración. Y hago un paréntesis rápido y lo cierro porque ya hemos hablado muchas veces. Cuando hablamos de adoración no estamos hablando de música, ¿sí? No estamos hablando de música. Lo primero que hicimos hoy al comenzar a cantar es como si fuera la aceituna de una gran pizza, ¿sí? La pizza sería la adoración y perdón porque a esta hora seguramente tienen hambre, pero bueno, ese es el ejemplo que se me vino ahora. La adoración es como una pizza donde cada ingrediente es necesario para que
la pizza sea pizza, ¿sí? Ahora, la adoración, el cantar, perdón, es un ingrediente de lo que es la adoración. Adoración es mucho más profundo que solamente cantar cánticos o canciones. La adoración en realidad es una vida que está rendida a Dios y lo evidencia en su manera de vivir, en su manera de actuar. Ahí estoy verdaderamente yo adorando a Dios con mi manera de vivir, ¿sí? Donde muestro que hay un corazón verdaderamente que está rendido. Es por eso que Satanás busca todos los días, ¿sí? de que vos corras a Dios de la escena de adoración y lo comiences a poner en Él, ¿sí? Y estoy hablando cuando lo ponemos a Él en comenzar a rendir nuestra vida en cuestiones totalmente terrenales y pasajeras, ¿sí? Que nos alejan de Dios. Ahora me encanta porque ante esa oferta de Satanás, Jesús no negoció su adoración. Todo lo contrario, Él dijo: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Solamente mi Padre es merecedor de mi adoración. Solamente mi Padre merece de que aunque yo soy Dios, le rinda mi vida a Él. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Satanás, y de inmediatamente lo corrió de escena a Satanás, lo echó. Ahora, cuando vos y yo adoramos a nuestro Señor Jesús con nuestra manera de vivir, lo que estoy haciendo, y le estoy dando esa señal y esa indirecta o directa a Satanás, le estoy diciendo: ¿sabes qué? Yo reconozco que Dios es Dios, que yo no soy Dios. Porque muchas veces cuando la adoración se corre, me pongo yo en el centro de la adoración, ¿sí? Entonces reconozco de que Él es mi Dios, de que solamente Él merece de que yo viva para Él. Con mi adoración yo lo que estoy diciendo: vos sos digno de ser el dueño de mi vida, de mi tiempo, de mis decisiones y de mi obediencia. Por eso que es una vida que está rendida plenamente a Dios. Adorar a Dios es morir al yo, morir a mis deseos, morir a mis pensamientos, para ahora adoptarlos de Cristo y comenzar a vivirlos de Él. De hecho, te voy a dar un ejemplo más. La adoración más impactante y más grande que quedó registrada en toda la historia de la humanidad, ¿saben quién la hizo? ¿No? Jesús. Jesús hizo la demostración de adoración que quedó registrada en las Escrituras, y que nadie de los que estamos en este lugar, nadie de los que estuvieron y los que van a estar van a poder igualarla. Ahora, quiero decirte que ese acto de adoración no había música, no había luces, no había una congregación, estaba solamente Él y el Padre. Él estaba en una situación límite, en medio de la oscuridad, en medio del huerto de Getsemaní, a horas de ser ejecutado, y Él lo sabía muy bien, pero en ese momento expresó el acto de adoración más impactante que puede existir sobre esta tierra. Y fue cuando Jesús le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, lo que le estaba diciendo: Señor, que no se cumpla en mi vida lo que yo deseo, sino que se cumpla solamente tus planes y tu voluntad. Eso es adoración. Por eso el Señor me encanta, porque en este momento donde responde con esa palabra, está uniendo la adoración con el servicio. Ambas van unidas. Una vida que está rendida en adoración lo sirve, ¿sí? Lo sirve todo el tiempo. No solamente en este lugar, sino que lo sirve aún en cada lugar donde se encuentra cumpliendo con sus tareas y responsabilidades. Quiero, para cerrar, leamos Romanos 12, versículo 1. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Me encanta porque no hay música detrás de este acto de adoración, sino que hay una vida que está decidida, ¿sí?, en rendición a vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque reconoce todo lo que Dios hizo
Porque esa persona que rinde de esa manera su vida en adoración está reconociendo el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que no lo servimos a Dios para ser aprobado, no servimos a Dios para tachar un tilde en las tareas de la semana o del día, sino que sirvo a Dios por todo lo que Él hizo por mí. E inclusive sirvo a Dios sabiendo que aunque yo 24/7 me dedico a estar sirviendo a la obra de Él, para la obra de Él, no va a igualar nunca lo que Él hizo por mí. Una persona que se rinde en adoración y lo sirve, usa los dones y los talentos que Dios le dio y nos dio para bendecir a otros. Busca servir al que tiene al lado, ¿sí? Cuando lo necesita. Está siempre a disposición para ayudar a otros. Servimos dando de nuestro tiempo. Y todos buscamos hacerlo con excelencia, pero con un corazón que no busca nada a cambio. ¿Sí? Muchas veces servimos buscando la aprobación de alguien, de personas, y nos olvidamos que lo estamos haciendo para Dios. Y saben que a Dios ese servicio, esa adoración no le agrada, porque tu corazón está totalmente alejado de lo que Él está buscando. Él está buscando que vos lo sirvas sin esperar algo a cambio. Él está buscando que los sirvas con un corazón agradecido, que aún en esa tarea siempre dice: gracias, Señor, porque vos me diste vida para poder bendecir a otros. Por eso el que verdaderamente lo adora y rindió su vida y lo sirve, no está pendiente de un reloj de una hora, a ver cuánto tiempo llevo en la iglesia, a ver cuánto tiempo tengo en el ensayo o en la actividad, sino que está con los ojos puestos en Cristo, buscando ser parte de la iglesia, buscando ser parte de lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Y me encanta porque ¿saben qué? Dios es un Dios de orden. Y Él nos permite que cada tiempo que podamos pasar juntos sirviéndole al Señor sea tiempo de bendición, tiempo donde nos retroalimentamos entre nosotros, seguimos creciendo, pero también en un tiempo donde vos puedes mostrar a Cristo a tu hermano. ¿Sí? Porque todos nos necesitamos. Todos necesitamos ser fortalecidos, y qué bueno cuando alguien viene y te habla, te abraza y te pregunta cómo estás. Aún así estamos adorando y sirviendo a Dios. Amén. Ahora, bueno, ¿cómo llevo adelante una vida? ¿Cómo cultivo una vida de oración y servicio en la semana? Y es que cada día, con todo lo que vos hagas, puedas honrar a Dios. Ya sea en tu trabajo, en la iglesia, en tu casa, en la facultad, en el colegio, en el club, puedas honrar a Dios con lo que sale de tu boca, pero también con tus acciones. Que tu predisposición sea con un corazón que no está esperando nada a cambio, sino que solamente está buscando obedecer a Dios y agradar a Dios. Y que en todo lo que vos hagas, tu objetivo sea que otros puedan ver a Dios a través de tu vida. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Quiero animarlos a que se puedan poner de pie. Voy a invitar a que pueda subir el equipo. Para afrontar este mundo tan convulsionado como lo tenemos, es necesario que vos y yo podamos tener una vida espiritual, práctica, ¿sí? pero alimentada de la manera correcta para poder vivir esa vida que Dios pretende que vos y yo podamos estar viviendo. Por eso es fundamental de que nos vamos a alimentar a partir de este momento. Yo hablo por mí, yo tengo que ajustar un montón de cosas. Como te dije hace un minuto o en el principio del mensaje, todo lo que escribí acá es lo que el Señor me empezó a corregir a mí. ¿Sí? Yo acá no vengo a dar clases de cómo lo tenés que hacer, yo solamente vengo a
a comunicarte lo que Dios me comunicó primero a mí, para que yo lo pueda corregir. Si queremos tener una vida espiritual fuerte, una vida que responda a aquel que nos amó de tal manera, debemos alimentarla con la oración, donde nos mantenemos comunicados con Él, donde la oración nos va a llevar a que pasemos tiempo también con las Escrituras, porque tenemos que escuchar su voz, para ser enseñados, para ser guiados, para ser corregidos. Y la palabra nos va a llevar a que vos y yo podamos tener una vida de Dios, una vida rendida a Dios, donde podamos adorarlo y podamos servirlo de la manera que Él desea que vos y yo lo hagamos. De esta manera, si ajustamos esas piezas en nuestro corazón, quiero decirte de que tu vida y mi vida ya no van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a permitir de que Dios siga transformándonos día a día. El orgullo se va a ir, ¿sí? Y vamos a comenzar a darle lugar a la humildad. Vamos a comenzar a darle lugar, ¿sí?, al carácter de Cristo en nosotros. Por eso, si vos y yo queremos tener esa vida espiritual saludable, necesitamos conectar con Él a través de la oración, de la palabra y la adoración, junto con el servicio. Así podemos crecer y podemos seguir avanzando hacia adelante. Ahora, los que somos de la casa, el Señor hoy nos recuerda de que debemos ajustar hábitos en nuestras vidas, porque Él es, como muchas veces decimos, Él es primero. Bueno, mostremos que verdaderamente Él es primero en nuestra vida. Evidenciemos que todavía hay y reconozcamos que todavía Él tiene que ajustar cosas en nuestra vida. No hemos llegado al punto cúlmine. No. De hecho, cada vez que vayas a las Escrituras y ores y lo sirvas, te vas a dar cuenta de que hay más cosas que tenemos que seguir cambiando. Amén. Pero eso nos va a llevar a seguir creciendo y a seguir dependiendo de nuestro Dios. Y para todos aquellos que están en este lugar y quizás es la primera vez que estás escuchando un mensaje acerca de ese Dios real y ese Dios que ama, pero también que desea formar un corazón nuevo y que busca de que haya un corazón que se rinda, quiero decirte de que de la misma manera que Jesús estuvo dispuesto a ser tentado en el desierto, Jesús también estuvo dispuesto a entregar su vida por vos y por mí. No por sus pecados, sino por mis pecados y tus pecados. Jesús estuvo dispuesto a subir a la cruz. Estuvo dispuesto inclusive a que lo rechacen, a que lo insulten y a pasar por lo que Él tuvo que pasar para que vos y yo hoy nos encontremos en este lugar y tengamos la oportunidad de ser perdonados por el mismo Padre. Ese mismo Dios bueno pero justo que condena al pecado a través de su Hijo Jesús nos permite que vos y yo hoy tengamos a disposición ese regalo en el cual nos lava y nos limpia de nuestros pecados, pone un nuevo corazón en nosotros y nos permite ahora tener una vida eterna, una nueva vida. Ahora, para recibir ese regalo tan especial que Él tiene a disposición tuya, es necesario que puedas arrepentirte. ¿Sí? Arrepentirse es cambiar de dirección, ¿sí? Dar marcha atrás, pegar la vuelta y comenzar a dejar el pecado a un lado, inclusive hasta estar dispuesto a cambiar mi manera de pensar y ver al pecado. Y ver al pecado realmente como es. Y estar decidido ahora a cambiar de rumbo, de dirección y fijar la mirada en aquel que estuvo dispuesto a morir por mí. De esa manera puedo recibir ese regalo tan especial. Y estás invitado a que puedas tomar esa decisión y recibir ese regalo. Y te animo a que vos puedas tener ese tiempo lo antes posible, porque nadie sabe cuándo se va a terminar la vida de cada uno de nosotros. Puedas tener esa oración donde reconoces de que sos un pecador,
donde reconoces de que necesitas ser perdonado, pero también donde vos te arrepentís de tus pecados y tomás la decisión de cambiar de dirección para ahora comenzar a seguir a Cristo y dejar de seguir a Satanás. Eso es una oración que es muy particular y es muy privada, es una decisión que vos tenés que tomar. Decisión que mucho de lo que estamos en este lugar en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Y gracias a ese infinito amor, Dios ha ido transformando nuestras vidas, nuestros corazones. Pero sobre todo pudimos recibir ese regalo de perdón de pecados y de salvación. Así que estás invitado a poder hacerlo ahí en tu intimidad, en un momento que vos tengas. Y que puedas compartir con nosotros, ¿sí?, la decisión que hayas tomado, porque acá hay una familia, una iglesia que quiere acompañarte, que quiere guiarte en este nuevo tiempo, para que puedas alimentarte con el alimento correcto. Amén. Así que, iglesia, quiero animar a que cierren tus ojos ahí donde estás y que de tu lugar podamos, ¿sí?, pedirle al Señor que Él nos ayude, que esta semana podamos poner en acción lo que Él nos ha hablado. Que esta semana vos y yo dejemos de alimentarnos de todo lo que el mundo nos ofrece para poder alimentarnos con ese verdadero alimento que es nutritivo para nuestra vida espiritual. Padre que estás en el cielo, primero te queremos dar gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos a través de tu palabra que es verdad. Tu palabra que tiene ese poder de transformar nuestros corazones, pero también tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de cada uno de nuestros corazones y generar ese cambio, esa transformación. Por eso te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo tu palabra haga ese efecto en nuestras vidas. Nos permita ver cómo nos encontramos, Señor, cómo nos estamos alimentando, pero que también nos dé la fortaleza para comenzar a alimentarnos de la manera correcta a través de la oración, a través de la palabra, a través de la adoración y el servicio. Necesitamos alimentarnos, Señor, de ese alimento tan especial, Señor, que nos permites que lo podamos hacer. Padre, recordanos tu palabra, pero danos la fortaleza para ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a tomarnos ese momento del día para detenernos y enfocarnos en lo que verdaderamente es valioso en esta vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los hermanos que están en este lugar y los pueda fortalecer. Y los pueda, Señor, llevar a que ellos puedan tomar las decisiones que tengan que tomar, lo mismo que a nosotros, para poder seguir siendo alimentados por vos. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como estás, quiero animarte a que por unos